¿Les ha pasado de que llega la tarde o la noche y se dan cuenta de que no han pensado en Dios? De que las tareas ocuparon su día y Dios no estuvo en nuestro pensamiento. En la obra de Cristo en la cruz, o no hemos compartido el testimonio. Es más, a veces ni siquiera agradecer por los alimentos. No está en cuestión si creemos en la obra de Cristo en la cruz, o si creemos en la obra de su salvación, o si creemos en lo que Dios ya ha desarrollado para cada uno de nosotros. Lo que intento razonar es si les ha pasado alguna vez o en algún momento de su historia como creyentes de que el día se los comió. Si la respuesta es que sí, a través de esa reflexión podemos darnos cuenta de que estamos a tiempo de mejorar y por lo menos una alerta a decir, bueno, sí, me pasa muy seguido. Si la respuesta es no, que realmente hay una conexión tan íntima con Dios que tu día siempre está presente y que a donde vamos nos dirigimos y Dios está con nosotros, sabemos que Dios está con nosotros y estamos en constante oración y alabanza, eso estaría genial. A mí mismo me diría, aprontar tus maletas que el Señor ya viene por ti, estaría pronto. Ahí de alguna manera yo confieso lo que me pasa a mí. Y la respuesta es, hacia esas preguntas es que ni siquiera lo cuestioné, ahí tendríamos un gran problema. Porque ni siquiera tendríamos en cuenta de que estamos fallando en algo tan esencial como la comunión con Dios diaria o la conciencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué nos pasa a los creyentes o a la mayoría de los creyentes el hecho de que capaz que un día no, 2 días no, un mes no, pero en algunas oportunidades hay días que estamos tan atareados y ocupados que no nos dirigimos a Dios? El mundo que nos rodea, lo voy a leer textual, no está interesado en incentivar en nosotros una reflexión sobre las cosas eternas. La cultura tiende a cambiar y lo eterno y trascendental por lo efímero y lo vulgar. Muchas veces pasamos más tiempo en las redes sociales que en la presencia de Dios. Podríamos decir que estamos dormidos ante las realidades inmateriales. Confieso en realidad que a veces está tan cargado el día de la semana que en lo personal cuesta tener la conciencia plena del Dios, al Dios que cantamos y servimos el domingo y el sábado y preparamos lo de los niños. En la semana a veces se hace difícil. Y es una confesión muy personal, muy con la iglesia. Pero estoy seguro que no soy el único. Cuando uno habla con otros líderes o con otros pastores o con otros hermanos, cualquiera sea, esto pasa. Y ojalá que aquí la respuesta haya sido de que no. Lo que esto genera acerca de la pregunta que hice, cuando nos damos cuenta de que realmente me voy a duchar en la noche o en la tarde cuando llego y digo, Señor, yo no paré ni un segundo, no pensé ni un minuto, o sea, no estuve en esa comunión como quizás otros días o otras semanas. Genera un dolor, una vergüenza, una incomodidad, como diciendo, Señor, si realmente estuviera dolorido por algo o necesitado en algún tema familiar, yo sin duda hubiera buscado de ti. Pero realmente cuando llega la tarde y no lo hice y no tuve ni siquiera conciencia de Dios, me genera un malestar. Capaz que alguno se identifica. Frustración. Es decir, yo entiendo la obra de Cristo en la cruz, entiendo que me compró y quiero servirle más, y quiero servirle mejor, y quiero prepararme más. Pero la semana me come. La semana me está comiendo. Voy a leer en la versión textual el capítulo 1 del libro a los Gálatas. Dice así: Pablo, un apóstol no de hombres ni por hombres, sino de Jesús el Mesías y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de Dios
nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, el cual se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6. Estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por gracia para un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O busco complacer a hombres? Si aún complaciera a hombres, no sería siervo del Mesías. Verso 11. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio proclamado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús, el Mesías. Porque oísteis acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destrozaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. 15. Pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia se agradó de revelar a su Hijo en mí para que lo proclamara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que me retiré a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén a visitar a Cefas y permanecí con él 15 días. Y no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y lo que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y era desconocido de cara por las iglesias de Judea las que eran en el Mesías. Solo oían: aquel que en un tiempo nos perseguía, ahora proclama la fe que antes trataba de destruir. Y glorificaban a Dios por mí. Bendito Dios, gracias por su palabra. Pero que Pablo va directamente al grano, ¿no? O sea, él saluda, dice que está con alguien, saluda a todos los que están con nosotros, conmigo, y arranca diciendo: estoy maravillado. Antes de hacer por lo menos una mirada al pasaje, voy a hablar un poquito acerca del libro de los Gálatas. El libro de Gálatas, cuando lo leemos, apunta todo a Dios, o sea, toda la obra de Dios, a Dios mismo, al Evangelio de Dios y al Evangelio de Cristo, que es el mismo. Acerca de la carta, no hay duda quién la escribe. ¿Y por qué sabemos que es Pablo? Porque dice que en el primer capítulo, Pablo, un apóstol de Jesucristo. Bueno, él mismo hay evidencia interna de que la carta la escribe él. Ahora, con el lugar y la fecha no es así. Y miren que hay para leer bastantes documentos donde unos proponen desde el año 49 después de Cristo al 57. Y está discutido el tema. Para algunos la escribió en Macedonia, para otros la escribió en Efeso, para otros la escribió en Acaya. El hecho puntual es que hay buenos datos para apuntar hacia que la carta fue escrita por Pablo en alguna de estas ciudades, en alguno de los viajes que él había comenzado. Gálatas era una provincia romana, bajo el Imperio Romano, ubicada en Asia Menor, lo que hoy sería Turquía. Para algunos. Para otros es Galacia, es una parte del norte de Asia Menor donde el Imperio Romano aún no había llegado. Pero más allá de eso, estaría bueno investigar por qué Pablo tiene que escribir la carta, y eso es lo que vamos a, por lo menos,
ver ahora en general. ¿Por qué se escribe entonces la carta a los Gálatas? Es una iglesia que Pablo había fundado aparentemente en su primer viaje misionero, y luego dejó un liderazgo para trabajar por ahí. Entonces se entera de que primeramente estaban diciendo que él era un discípulo de Pedro, que era enseñado por Pedro. Él no le recibió el evangelio de hombre ninguno, sino que él lo recibió directamente de Cristo. La iglesia estaba haciendo dos cosas. La llegada de los gentiles había generado conmoción de que personas que no eran judías estaban siendo cristianas, y entonces los judaizantes querían que esos creyentes, nuevos creyentes que no pertenecían a los judíos, se circuncidaran y guardaran días como la ley marcaba. Y lo que Pablo reclama en la carta, no solamente en este capítulo que leímos, es constantemente: Gálatas, ustedes, si leemos más adelante, dice, ustedes corrían bien, ustedes recibieron el evangelio de Jesucristo, que es salvación por la fe puesta en él, y no salvación por las obras de la ley. Entonces él una y otra vez insiste en esto: Gálatas insensatos, tan pronto se olvidaron de lo que les enseñé, o Gálatas idiotas, dice alguna versión, o Gálatas sin sesos. Ahora, el tono que Pablo usa para los Gálatas, si bien hay mucho amor en la carta, de preocupación por los Gálatas, también es firme y es duro. Pablo no anda con vueltas, como dije recién. Él, en el verso 1 que leímos, dice: Pablo, un apóstol no de hombres, sino de Jesús, el Mesías y Dios el Padre, que resucitó de los muertos. Uno de los apóstoles. Entonces él mismo está diciendo: yo soy uno de los apóstoles de Jesús el Mesías y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Un detallecito a tener en cuenta cuando leemos Gálatas. Él es una carta personal, él muchas veces usa el singular para hablar, pero él está hablando en nombre de todos, dice: y los hermanos que están conmigo, ¿verdad? Gracias y paz a vosotros, un saludo tradicional de Pablo y del Señor Jesucristo, el cual, verso 4, se dio por nuestros pecados. Pablo va directamente al grano. Hola muchachos, ¿cómo están? Jesús se dio por nuestros pecados. Que quede claro esto. Jesús se dio por nuestros pecados. ¿Y para qué? ¿Para qué dice? Para librarnos del presente siglo malo. En la introducción decía: el mundo no está interesado en incentivar que nosotros recordemos que hay un Dios en el cielo, que nos ha salvado, que ha enviado a su Hijo por amor, que nos rescató y que nos compró a precio de sangre. Bueno, y que dice que Él se dio por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados y librarnos de este mundo perverso. Cuando uno ve el informativo, cuando uno ve lo que nos rodea, uno puede llegar a concluir y decir: el mundo está enfermo, la gente está mal. Lo vemos en un informativo, pero lo vemos al levantar la vista nomás. Bueno, dice que Jesús murió por nuestros pecados y para librarnos de este siglo malo. Y este pasaje me hace pensar sin duda cuando dice Jesús: miren que los mando como ovejas en medio de lobos. Él muere por nuestros pecados, es la garantía, pero también para librarnos del presente siglo malo, de este mundo perverso. Bueno, pero estamos acá con un propósito, ¿sí? Él en las oraciones allí en el libro de Juan nos dice: Padre, te pido que los quites del mundo, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Ahora te pido que los libres del maligno, del día malo, del siglo perverso. Bueno, a Dios quien sea la gloria. Y ahí arranca Pablo diciendo: estoy enamorado, estoy tan contento, realmente sorprendido. Esa sería la expresión. Bueno, podría malinterpretarse, capaz de decir: estoy maravillado de que así, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. Pablo había dejado la iglesia, dejó un liderazgo puntual,
Llegan los judaizantes con toda su queriendo ser escuchados y queriendo ser volviendo a los judíos, volver a la ley. Y a los que eran gentiles convertidos al evangelio, los querían circuncidar, los querían que practicaran y guardaran la ley. Y la preocupación de Pablo es que ellos habían arrancado bien. Estoy, la verdad, maravillado de que así tan pronto se hayan olvidado de esto. Y saben que pensando en el pasaje y preparando y leyéndolo y leyendo algún comentario, podía también hacer una pregunta en la iglesia de hoy. Muchas personas han recibido el evangelio tal y como es. Muchas personas. Pero muchas personas también, lamentablemente, se han olvidado del sacrificio de Cristo. Saben que cuando leía este texto o pensaba en el discurso, decía, con razón la Biblia nos anima a exhortarnos con la palabra de Dios, a animarnos a cantar alabanza juntos, a tener nuestros tiempos de devocionales. ¿Por qué? Porque, repito otra vez, el mundo no lo va a hacer y es la iglesia la encargada. La iglesia somos todos. Es el uno de animar al otro a no olvidarnos que hay un Dios que nos salvó, que nos rescató, y a contarlo y a vivir en pos de lo que vamos aprendiendo. Dice Pablo en el verso 7, no es que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. ¿Quién son estos? Algunos. Pablo en realidad sabía que eran judaizantes, personas que eran judíos y que querían seguir manteniendo los rituales. Pero si leemos más adelante en el libro, dice, quien quiera que sea el que los pervierte, que se mutile. O sea, esto es la preocupación de él. Si bien no sabía quién era específicamente, quien quiera que sea, que los haya engañado, que haya traído este tipo de normas, sea maldito. Miren que es algo crudo de leer, ¿no? Diciendo Pablo, diciendo que sea anatema, que realmente Dios haga su juicio sobre él. Porque no hay otro evangelio. Y aquí, cuando repite una y otra vez, pues si aún uno de nosotros, un ángel del cielo, pone casos que no va a pasar, ¿no? O sea, no va a venir un ángel del cielo a enseñar otro evangelio porque Dios no se va a contradecir. Ni él tampoco. Entonces, diciendo, ¿quién podría traer un evangelio diferente que no venga de él? ¿Se entiende la idea cuál es? No es que el evangelio no haya otro evangelio, sino que el evangelio es el licuado, el evangelio que ellos predican o los judaizantes querían hacer cumplir la ley. No era el evangelio del Mesías, no era el evangelio que Jesús o él mismo les había enseñado. Bueno, el evangelio sigue siendo evangelio y por ahí otras costumbres que la ley ritual ya hemos aprendido que cayó, no era necesaria. Cuando Cristo vino se cumplieron un montón de cosas que ya no hay necesarias. Los sacrificios y fiestas solemnes, sino que se cumplen en Jesús. Ahora voy un poquito más para adelante. Bueno, insiste en lo mismo, como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si alguno proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Luego Pablo en el verso 11 dice, pues os hago saber, hermanos, presten atención, por favor, que el evangelio proclamado por mí no es según hombre. Él no estaba denigrando ni mirando con desprecio a la enseñanza apostólica de ese momento, o a la iglesia, porque incluso lo separa. Él dice, yo no recibí ni lo aprendí de hombre, a mí me lo enseñó Cristo mismo. Y miren, les voy a dar un testimonio. Yo tuve un encuentro con Jesús, entendí que era un pecador, necesitaba perdonar sus pecados, y después de Damasco me fui a Arabia. Estuve 3 años con el maestro en Arabia y luego vuelve a Damasco a predicar el evangelio. Es más, la noticia de ese tiempo era ese loco que nos obligaba a blasfemar y estaba en contra de nosotros, tenía mucho poder y peso. Ese loco ahora proclama al Cristo crucificado, resucitado y que había limpiado sus pecados. Tenía un llamado a los gentiles. Cuando él presenta su defensa, no es un tema de que
A mí no me lo enseñó nadie, no es soberbia. Pablo lo que estaba tratando de decir es que no soy un discípulo de Pedro como andan diciendo por ahí. ¿Sí? Yo soy apóstol igual que ellos. Entonces tenía que estar presentando sus credenciales como diciendo: Gálatas, ustedes saben quién soy yo. Verso 12. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí. Y acá es un lindo punto también a tener en cuenta. Recibir el Evangelio y aprender el Evangelio. Recibir a Cristo, aprender de Él y vivir como Él quiere. Son dos cosas distintas. Porque oíste acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia y la destruía. En el judaísmo aventajaba a muchos. Verso 15. Pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí. Miren las palabras que usa Pablo, ¿no? Dice, porque aún desde el vientre de mi madre, o sea, acá se refiere, no cuando Pablo estuviera en la panza de la madre específicamente, sino de, aún cuando yo no era, Dios ya me había escogido y me llamó. Los tiempos de Dios son perfectos. En el momento justo, creo que Dios me llamó para que no siguiera haciendo barbaridades. Un paréntesis chiquito. Ustedes cuando leen la conversión de Pablo, ¿no? Que él va en el desierto y va con las cartas y que se encuentra con Jesús mismo, ¿no? Que es impactante como él, porque no solamente lo dice una vez el testimonio, sino varias veces lo cuenta, y en la Biblia hay registro de cómo lo cuenta. Yo estoy casi convencido, esto es un pensamiento muy mío, que él no iba a cesar de hacerlo. Estaba totalmente convencido, y no es que a Dios se le acababan las fichas y a quién ponía si no estaba a Pablo, ¿no? Sino que él lo que está diciendo es: Dios me había llamado desde el vientre de mi madre, y cuando fue el tiempo justo, yo me desperté al llamado de Dios. ¿Y qué hice? Fui obediente y comencé a predicar a los gentiles. Pero uno ve la predicación de Pablo, no predicaba solo a los gentiles, porque no, él llegaba a algún lugar, iba a la sinagoga, se enseñaba, discutía con otros y también le predicaba a los gentiles. O sea que no limitó su llamado a, no, Señor, vos me llamaste a tocar la guitarra los domingos y voy a hacer eso. No. Pablo hacía un poquito más, fue obediente a su llamado. Y en Hechos 26:19, cuando él hace la defensa con Agripa, él dice: porque yo fui obediente, o sea, le cuenta el testimonio, fui obediente y seguí a Cristo. O sea que el libre albedrío que nosotros tenemos para seguir a Cristo y servirle, Pablo también lo tenía. Lo que él decidió obedecerle. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén a visitar a Cefas. Recién ahí se encuentra con Pedro. Y dice que vi al hermano de Jesús, a Santiago, que no era apóstol, lo vi, fue a lo único que hablé. Estuve 15 días. Algunas versiones dicen, estuve solo 15 días con Pedro. Y ahí lo que hablaron ellos, ¿usted se imagina la conversación entre Pedro y Pablo? Estaría salada. Esos 15 días fueron de mucha charla, porque se pusieron de acuerdo en cómo iban a ir de ahí para adelante. Uno llamado a los gentiles y otro llamado a los judíos. Y ambos predicaban en ambos lados, ¿no? No se privaban uno de otro. ¿Alguien recuerda cuando Pablo dice: Pedro comía y se juntaba con unos y con otros y no tenía ningún problema, pero cuando empezaron a llegar gente de los judíos de deporte, él empezó a mirar con recelo al resto? ¿Y qué hizo Pablo? Fui delante de todos, le dije: Pedro, lo que estás haciendo está mal, porque vos, siendo judíos, vivís como gentil porque entendiste que el evangelio ya no es necesario guardar la ley. Y ahora cuando tenés gente que guarda la ley, te haces el judío. O sea, eso está horrible. ¿Se imagina esa charlita adelante de todos a un Pedro que había caminado sobre el agua? Lo cuenta Gálatas también más adelante. Pablo está haciendo una defensa a su apostolado, presenta sus credenciales. Él dice que Jesús mismo le enseñó y le dio una comisión. Es una carta de amor a los Gálatas, pero también es firme. ¿Cuál es el llamado que hace Pablo a los Gálatas? Y perfectamente aplica para nosotros hoy. ¿Por qué aplica para nosotros hoy?
Porque así como los Gálatas tenían mucho ruido en su cabeza, mucha información, no había redes sociales, pero había mucho judaísmo, mucha judaizante, mucho para donde elegir y desviarse. Al igual nosotros hoy también tenemos mucho ruido en nuestra cabeza en nuestros días, y como dije al principio, por ahí vivimos como un ateo práctico. Por ahí vivimos nuestro día sin tener conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo sabemos, pero no lo llevamos y no lo aplicamos a nuestro día. ¿Cuál sería el desafío de hoy para la iglesia, para los blancos y para la iglesia en general? ¿Gálatas sigue vigente? Claro que sí. Fue dirigida a las iglesias de esa zona y también a nuestra iglesia. El verso 24 dice: y glorificaban a Dios por mí. Muchas veces cuando leía las cartas en mi niñez espiritual me confundía con Pablo, debo admitirlo, me sonaba muy soberbio, y daban gloria a Dios por el trabajo que hacía. Eso es lo que está diciendo. Yo no sé cuál es la situación de cada uno de nosotros hoy como iglesia, en lo personal. Cuando veo a un Pablo que está gritando en su carta, diciendo, cuando leemos al final dice: miren con cuál letras grandes escribo que no se aparten de la salvación por fe, de lo que Cristo ha hecho por ustedes. Lo sigue diciendo hoy. La idea, o por lo menos el desafío, es prestar atención a la palabra de Dios. Y suena como redundante, como que en las finales o en las conclusiones de las prédicas se puede terminar con algo así. Sí. ¿Saben qué es preocupante hoy como pastor y como iglesia mismo? Ver la negligencia que tenemos como creyentes en cuanto a la búsqueda de Dios. Y vieron que al principio dije que me cuesta en el día laboral muchas veces tener el pensamiento. No estoy poniéndome como ejemplo. Lo que digo es que tenemos que estar atentísimos. Llamémonos la atención con algún pasaje, con alguna reflexión. La iglesia está pasando por un momento difícil. Está siendo aturdida, está siendo guerreada por todos lados. Dios sigue teniendo el poder. La palabra de Dios sigue sin fallar. Aquel que se interese por la Escritura va a aprender, porque el Espíritu de Dios sigue siendo el mismo y sigue estando interesado en que el mensaje se siga proclamando. Para cerrar, al decir no sé cómo está cada uno, uno ve caras y no ve corazones, pero Dios sí nos ve y nos pesa y sabe cómo estamos. Y sabe si en realidad estas preguntas que deben ser al principio, cuando las contestamos somos honestos o no. ¿Cuáles son las 5 cosas que un cristiano debe hacer? Vamos con las 5. Orar. ¿Sí? Leer la Biblia. Leer la Biblia, meditar en la Biblia, congregarse, predicar, la predicación, o sea, el testimonio, y el servicio, o el dar. El dar también es el dar su servicio y también dar. Y uno habla con hermanos o vemos que el hecho de congregarse muchas veces queda como, no es tan importante. O el hecho del culto de oración. Tenemos un tiempo de culto de oración como iglesia. Y somos poquitos. Son los miércoles 7:30. Y estamos todos convocados al estudio de la Biblia. No decimos solamente la lectura. Sí, obviamente un cristiano lee la Biblia, pero también la estudia. Porque es donde aprendemos a alimentarnos y a fortalecernos y a enseñar a otros. Y de evangelizar, ¿cómo andamos? Esas sí son preguntas personales para que cada uno se responda. En nuestra iglesia pasa, y en otras iglesias también, que no nos alegra decir, bueno, como pasa acá, también pasa en otros lados. Hablaba con Denis y decía, bueno, la iglesia está viviendo momentos difíciles. Pablo gritando a los Gálatas, muchachos, no se olviden de la obra de Cristo. No es por hacer cosas. No es que estas 5 cosas que un cristiano hace no va a dar la salvación, pero es una respuesta a la obra de Cristo en la cruz. A mí me gustaría orar un segundito y que cada cual reflexione en su mente, en su corazón, y pueda tomarse el tiempo, no solamente hoy, sino en la semana, cuando venga a aturdirnos, poder meditar en lo que Dios nos dice hoy. Atendamos la palabra, procuremos congregarnos,
participemos de los tiempos de oración, oremos, prediquemos el Evangelio y sirvamos a Dios en algún área. Padre, gracias por la carta de los Gálatas que tanto nos enseña. Gracias por este capítulo 1 y sin duda, Dios, hay mucho más para aprender de esto, de lo que se ha dicho ahora. Lanzas un desafío, Dios, y nos quieres atentos a la obra de Cristo, entender que la salvación que nos ofreciste es a través de la obra de Cristo en la cruz por fe, que no hay prácticas, no hay nada que nos acerque a ti más que el mismo Jesucristo. Te ruego para que la iglesia, no solo aquí en Barros Blancos, sino la iglesia universal, pueda ser avivada a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los presentes. Acompáñanos a nuestros hogares y que podamos reflexionar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén.